Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy les comparto un video acerca de argumentos de venta para la castración de perritos y de gatitos. El procedimiento de la castración en perritos y en gatitos consiste en la remoción de los órganos reproductivos. En el caso de las hembras, lo que se hace es una incisión a nivel de la pancita, se extrae el útero y los ovarios y se retiran. En el caso de los perritos, se hace una incisión cerca del escroto y se retiran los testículos. Es un procedimiento bastante rápido, poco invasivo y con pocas probabilidades de complicaciones, siempre y cuando se haga de la mejor manera. Si se hace, por ejemplo, en una campaña de castración o en un consultorio que no tiene las medidas de esterilidad y cuidados anestésicos, etcétera, o inclusive si se hace con un procedimiento o con un protocolo anestésico no ideal o estandarizado, por ejemplo, el típico Soletil que ah, tiende a generar bastante daño, entonces ya ahí sí pueden haber complicaciones, pero si se hace con todas las condiciones ideales, muy poca la probabilidad de complicaciones, menor a un 1%. Algunas de las ventajas o beneficios de la castración es que puede propiciar que las mascotas sean menos agresivas, especialmente las mascotas que están en celo o que se pelean por una hembra, los machos, por ejemplo, o las hembras que están en celo o que a veces pueden tener comportamientos agresivos. Entonces disminuye la probabilidad de agresividad. Obviamente, si un perro es agresivo, ya requiere terapia de comportamiento, ya eso es otra cosa. Hay menos probabilidad de escape. ¿Por qué? Porque los perritos y los gatitos cuando huelen una hembra en celo se tienden a escapar de la casa o los perros se tienden a escapar para intentar reproducirse. Eso es un impulso, guiado por las hormonas, un instinto en otras palabras, y al castrarlos y al disminuir, bueno, eliminar estas hormonas, eliminamos o disminuimos bastante el riesgo de que se escapen. En el caso de las perras no hay sangrado, las perras tienen sangrado durante su ciclo y en el caso de las gatas no hay conductas de celo, que en algunos propietarios pueden resultar bastante molestos. Les voy a presentar un video, el cual se nota una gata que está en celo, em, el cual evidencia lo a veces molesto que puede ser. El video está a continuación. Adicionalmente, elimina la probabilidad de infecciones en los órganos reproductores. ¿Por qué? Porque si se eliminan los órganos reproductores, no hay órgano que se pueda infectar. Esto es muy frecuente, por ejemplo, las perritas viejitas que no están castradas pueden desarrollar piómetras, que son infecciones en el útero. En el caso de los perritos viejitos, a veces pueden desarrollar infecciones a nivel de la próstata. Estos riesgos se eliminan con la castración estando en una edad temprana. Elimina o disminuye la probabilidad de tumores mamarios. Si una hembra se castra antes del primer celo, elimina al 100% la probabilidad de tumores mamarios. Si se castra después del segundo celo, eliminan un 95%, tercer celo 90% y ahí va disminuyendo. Conforme lo van dejando, eh, es más probable que se le hagan tumores de mama a pesar de que se castre la mascota. Es por eso que es recomendable castrarlos lo más pronto posible. Elimina también la probabilidad de tumores testiculares. Si retiramos los testículos, no hay probabilidad de que le dé tumores testiculares.
Adicionalmente, por estadística se ha visto que los animales que están castrados viven en promedio más años que los animales que no están castrados. Adicionalmente, elimina la probabilidad de una preñez no deseada. Elimina también la recurrencia de embarazos psicológicos. Hay algunas perritas, porque esto se da más que todo en perras, que presentan embarazos psicológicos, que es que hay durante su ciclo eh, una estructura en sus ovarios que persiste y hace pensar a la mascota que está preñada. Entonces cambia su comportamiento, a veces adopta objetos inanimados, por ejemplo, algún juguete o alguna cuestión así, se comporta de manera protectiva y también le crecen las mamas, dejan de comer, usualmente la pasan bastante mal. El único tratamiento 100% eficaz para los embarazos psicológicos es la castración, porque así eliminamos el estímulo hormonal. Ahora bien, ustedes se pueden estar preguntando, ¿a qué edad es conveniente castrar a una perra, a una gata, a un perro o a un gatito? Usualmente no muy temprano y alrededor de los 8 meses. ¿Por qué les digo no muy temprano? Porque hay veces, por ejemplo, en los refugios, castran a los perritos y a los gatitos a eso de los 2 meses. Esto puede generar que el desarrollo de los órganos reproductores, en este caso, en el caso de los perritos y gatitos, el pene, sea muy, muy pobre. O sea, son perritos que tienden a tener un penecito muy pequeñito y gatos que también. Y eso puede propiciar a que se vayan a obstruir. Por ejemplo, si un perrito o un gatito de estos desarrolla piedras en la vejiga, con mucha más facilidad se puede obstruir y pueden tener problemas urinarios. En cambio, si uno se espera a que crezcan un poquitito más, a eso de los 8 meses, que ya en razas, digamos, pequeñas y medianas, eh, entonces ya se pueden castrar y no le va a generar ningún inconveniente. En caso de razas gigantes, por ejemplo, gran danés, sí se debería, o dogo de Bordeaux, etcétera, sí se debería esperar más o menos al año, ya que esta sí, su crecimiento es un poquito más tardado. Entonces, en resumen, usualmente entre 8 meses y el año se deben castrar los perritos, los gatitos, las perritas y las gatitas. En lo que respecta a los mitos de la castración, son argumentos que a veces la gente tiene para no castrar a su mascota. Los vamos a ir desmintiendo uno por uno. Indican a veces que se hacen perezosos. Eso no es cierto. Los niveles de actividad de los perritos dependen mucho del nivel de actividad del dueño. Si es un dueño que lo saca a pasear, el perrito pasea o el gatito juega y el dueño lo hace esto con frecuencia, aunque lo castren, van a seguir teniendo el mismo nivel de energía. Esto simplemente no tiene ninguna base científica para indicar que se hacen perezosos, no es cierto. ¿Qué cambia su carácter? Cada animal viene con su carácter. Hay animales que son muy eléctricos, hay animales que son más pasivos. Se castren o no se castren, no les va a afectar. Lo único que puede afectar es que sean un poquito menos agresivos por la menor cantidad de hormonas sexuales que hay, bueno, la ausencia de hormonas sexuales que hay en su sangre. ¿Que se engordan? No siempre. Usualmente hay que ajustar la cantidad de alimento que se le da a las mascotas si están castrados o no están castrados. ¿Por qué? Porque estos órganos reproductivos consumen energía y al consumir energía hacen que si ya los quitamos y les seguimos dando la misma cantidad de calorías, esas calorías se guardan en forma de grasa. Y entonces si le damos, qué sé yo, 100 gramos de alimento a un perrito y lo castramos y le seguimos dando los 100 gramos de alimento, un perrito que estaba delgado o normal puede tender a ganar un poquito más de peso. Entonces lo que hay que hacer simplemente es readecuar la cantidad de alimento que se le da para evitar que se engorden. Pero no es como que el perro o gato que se castre se engorde. Si un animal se engorda es porque se le están dando demasiadas calorías y o no está haciendo suficiente actividad física, igual que una persona. No es por la castración. Que debemos esperar hasta el primer celo antes de castrar. Esto no es cierto. Como les mencionaba anteriormente, inclusive si uno castra a una perrita antes del primer celo, eliminamos al 100% la probabilidad de tumores de mama. Entonces, no hay ninguna evidencia que nos tengamos que esperar hasta el primer celo.
Sí es cierto que hay que esperarse a que la mascota esté un poquitito más grande para poderla castrar, no solamente por tamaño, sino también para que se hayan desarrollado un poquito más. Volvemos al ejemplo de los perritos y gatitos que castran a los 2 meses en los refugios. Eso sí, no es debido. Pero alrededor de los 8 meses al año ya se pueden castrar, no necesariamente tienen que tener su primer celo. Que deben tener una camada antes de castrar, o que en el caso de los perros que tienen que haberse apareado antes de castrarlos, porque si no se frustran o no sé qué, pues no es cierto. Eso es una tontería. En el caso de los perros es un asunto de machismo. Y en el caso de las perritas, no hay ninguna evidencia de que la mascota tenga que tener una camada antes de ser castrada porque haya algún problema en su desarrollo. Eso simplemente no es cierto. Entonces, se pueden castrar, es más, si no se desea reproducir, que se castren antes de que queden preñadas. ¿Qué afecta su crecimiento? Tampoco es cierto. Usualmente, lo único que afecta en la castración, si se castran muy temprano, es el tamaño de los órganos reproductivos en el caso de los machos. Pero una mascota se castra a los 8 meses o al año, va a crecer, a tener la misma estatura que si no se hubiera castrado. Que los machos se deprimen por no tener testículos, eso tampoco es cierto. El perro no le interesa, no se da cuenta y se lo olvidan. Eso es de nuevo un argumento muy machista. Y que es un procedimiento antinatural. Bueno, hasta cierto punto sí, porque no es algo que ocurre en la naturaleza. Pero ¿qué sí ocurre en la naturaleza? En la naturaleza ocurren infecciones, ocurren enfermedades de transmisión sexual, ocurren sobrepoblación de animales por no castrar. Y justamente eso es lo que queremos evitar por medio de la castración. Sí, es un procedimiento antinatural, pero tiene muchísimos más beneficios para el bienestar de la salud pública y del control del número de animales. Posibles efectos secundarios. Eso sí puede ocurrir. En las hembras, un porcentaje bajo de la población puede presentar incontinencia urinaria. Esto ocurre más o menos en un 1 o 2% de las hembras que se castran. Sí, es un problema, pero se puede tratar con medicamentos y usualmente no es permanente, sino únicamente temporal. Eso es mientras las estructuras urinarias se acostumbran a trabajar sin hormonas. Posibles problemas, la deshicencia de las heridas. Es decir, si no cuidan bien las heridas de las mascotas de la castración, se pueden abrir. ¿Qué quiere decir deshicencia? Que se abren los puntos. Eso sí es un posible efecto secundario porque estamos haciendo una cirugía. Pero si los propietarios siguen las recomendaciones de uno de ponerle su campanita o su body de cobre, que no se valen esos artilugios que hace la gente que pone un vestidito así hecho como con una camisa o así, eso no sirve. ¿Por qué? Porque el perro o la perra igual se lame y la saliva traspasa la tela y queda la herida llena de saliva. Tiene que ser uno especial, como estos bodies que son de cobre, que el cobre tiene un efecto antiséptico y que son bien, bien aireaditos y protegen bastante bien las heridas. O inclusive el collar isabelino o la dona. Siempre, siempre lo tienen que tener porque siempre los animales se van a tender a lamer las heridas aunque se haga la mejor cirugía del mundo, conforme cualquier cirugía va cicatrizando, pica un poquitito, entonces el perro o el gato, ¿qué es lo que hace? Se va a lamer. Tenemos que evitar que esto lo hagan por medio de métodos físicos, es decir, limitar el acceso a la herida, ya sea por medio del cono o un cuerpecito de cobre. Obesidad, ya hablamos al respecto. Sí, pueden ganar peso si se les da una cantidad igual de comida que antes. No se les ajusta la dosis, entonces sí pueden ganar peso, pero simplemente ajustamos la dosis. Complicaciones que pueden haber con el procedimiento, algo que se llama deshicencia de muñón, es decir, que los puntos internos se le abran a la mascota. Esto puede ocurrir en caso de que sea un hilo defectuoso, en caso de que no se haya utilizado una técnica quirúrgica adecuada o en caso de que la mascota no guarde reposo. Si la mascota guarda reposo, la técnica fue correcta, el cirujano hizo un buen trabajo, no tiene por qué ocurrir esto. Y las infecciones, volvemos a lo mismo. Si se hace el procedimiento en un ambiente estéril, idealmente en un quirófano con eh, instrumentos que están debidamente limpios, autoclavados,
todo se hace de una manera limpia, inclusive ni siquiera habría necesidad de por qué enviar antibiótico, porque si todo se hace estéril no tiene por qué infectarse. Ya si hacen una castración en una campaña de castración donde le cae tierra y le cae polvo adentro de la cavidad abdominal a las mascotas, ahí sí se puede infectar, pero no es lo ideal. En Grupo Pets Más utilizamos una buena técnica quirúrgica, utilizamos el, instrumentos estériles y adicionalmente en muchos de los casos se mandan también con antibiótico justamente para prevenir las infecciones. Entonces no es algo que sea frecuente y es algo que perfectamente se puede prevenir si se le da un buen cuidado. Entonces, en síntesis, hay que castrar. Los beneficios sobrepasan por mucho a los riesgos en todos los aspectos. Entonces, paciente que no esté castrado es un paciente que necesita ser castrado. Ahora bien, si es una mascota que tienen para reproducirla, porque es un perro de raza y le quieren sacar crías para venderlo, eso es otra cosa. Obviamente, en esos casos no habría por qué castrarlos, porque si no, no se van a poder volver a reproducir, pero no son la mayoría. Después, hay personas que dicen, yo le tengo miedo a la anestesia. ¿Por qué? Porque en algún momento tuvieron algún perrito que lo anestesiaron para hacer líquido o cosa y se les murió. Ahora bien, esto no ocurre con las técnicas anestésicas modernas. No es como hace unos 10, 15 años que lo que se hacía era que se le inyectaba ketamina a un perro que ni siquiera lo revisaban, ni siquiera le hacían exámenes y era así a la mano de Dios. Y entonces un porcentaje alto de los pacientes se podían morir si no se tomaban las precauciones del caso. Pero nosotros tomamos todas las precauciones del caso y revisamos antes a las mascotas y hacemos exámenes de sangre, vemos que todo esté bien y ahí sí se hace el procedimiento. Ese procedimiento de la castración es un procedimiento electivo. Es por eso que necesitamos, primero, revisarlo bien en una consulta. Segundo, hacerle sus exámenes de sangre. Tercero, programar la cirugía. El riesgo de la anestesia es menos de un 1%. Entonces, el porcentaje de accidentes anestésicos en grupo PETS+, es menor al 0.5%. Y si la mascota está estable, se puede anestesiar sin mayor riesgo. Entonces, es cuestión de explicarle a las personas que le tienen miedo a la anestesia simplemente porque tuvieron una experiencia previa con algún otro colega o en algún otro tiempo, que ya las cosas son diferentes. Ahora se hacen procedimientos seguros con un protocolo anestésico pensado para el paciente. Después, la importancia de los exámenes de sangre y la revisión previa a la anestesia, que es lo que venimos discutiendo. Es por justamente para disminuir el riesgo anestésico, ya que es un procedimiento electivo, que hacemos esto antes de hacer la cirugía. Hay muchas enfermedades que son subclínicas, en otras palabras, no tienen síntomas. Entonces, tienen que hacerse sí o sí exámenes de sangre porque, por ejemplo, si la mascota tiene una enfermedad renal crónica y todavía no tiene síntomas, y uno le hace una cirugía, puede generarle problemas a la mascota. O si tiene uno de estos parásitos de la sangre, por ejemplo, la Ehrlichia, que hace que las plaquetas se bajen mucho y las plaquetas sirven para coagular, es una mascota que tan pronto se hace la cirugía y se abre, va a empezar a sangrar mucho. Esos son eh, casos extremos, pero justamente son los ejemplos que nosotros podemos utilizar como asesores que nos digan, bueno, por esto y esto y esto hay que hacerle los exámenes. Los exámenes no son opcionales. Y si una persona se cierra y se sienta en la galleta que no le va a hacer exámenes de sangre a la mascota, bueno, tienen que firmar un documento donde indiquen que nosotros le explicamos la importancia de hacer los exámenes y que ellos, a pesar de nuestra asesoría, no los quieren hacer. El perfil preanestésico, es decir, los exámenes de sangre, ¿en qué consisten? En lo que consisten es en un hemograma, que es un examen de sangre general. ¿Qué es lo que me dice el hemograma? El hemograma me dice cómo estamos de hemoglobina, cómo estamos de las células de defensa y cómo estamos de plaquetas. ¿La hemoglobina para qué sirve? Para transportar oxígeno al cuerpo. Si una mascota tiene anemia, no tiene suficiente hemoglobina y entonces no es capaz de transportar suficiente oxígeno a todo su cuerpo y entonces puede tener daño, porque el oxígeno es con lo que el cuerpo respira y las células respiran también. Los leucocitos, que son las células de defensa, ¿para qué me sirven? Para saber si una mascota tiene la capacidad de reparar su daño
o de resistir infecciones en caso de que se vean expuestos a algún tipo de bacteria, por ejemplo. ¿Y las plaquetas para qué sirven? Las plaquetas sirven para coagular. Si una mascota se le va a hacer una cirugía, estamos cortando la mascota, estamos explorando, abriendo la cavidad, manipulando los tejidos. Y para eso una mascota tiene que tener la capacidad de coagular, si no entonces se le pueden hacer hematomas, sangrados, etc. Es por eso que es muy importante el hemograma, que es el examen básico. Y el perfil preanestésico, que es lo que le llamamos químicas sanguíneas, son sustancias que uno mide en sangre, que si el cuerpo está sano, esas sustancias tienen que estar en estos niveles, dentro del rango normal. Si una de esas sustancias se sube, es porque el cuerpo no la está pudiendo eliminar o porque la está acumulando por alguna razón. Y esos son síntomas de alarma para enfermedades subclínicas, lo cual ameritan investigar y tratar y diagnosticar a la mascota antes de pasarlo a una cirugía electiva. Entonces, lo deseable es que los exámenes de sangre salgan perfectos. Hay personas que dicen, bueno, y si los exámenes no salen nada, me los regalan. No, los exámenes son como para tener una noción y una evidencia de que la mascota está bien, no solamente por fuera al examinarlo físicamente y tomarle los parámetros, sino por dentro. Ahora bien, tenemos todas las herramientas para un procedimiento quirúrgico exitoso. Ya las hemos ido discutiendo. Una buena calidad de los médicos que hacen cirugía en Grupo PETSMAS son muy capaces, tienen una muy buena técnica, tienen práctica. Tenemos protocolos anestésicos pensados para cada paciente. Adicionalmente, ya no es como que se utiliza el mismo medicamento para todos y al que le fue bien, bien, y al que no, se murió, ¿qué vamos a hacer? No, se hace pensado en cada paciente. Adicionalmente, tenemos un monitoreo intensivo de las mascotas. Siempre se queda alguien viendo que la mascota se despierte y que esté bien, que no tenga ninguna complicación. Adicionalmente, tenemos un quirófano, bueno, en varias de las sedes, quirófanos e instrumentos y una técnica estéril, es decir, todo lo más limpio posible, lo más controlado posible. De esa manera, no hay prácticamente riesgo de infección si se hace una técnica adecuada y con la limpieza adecuada. También tenemos la capacidad de diagnosticar y tratar cualquier enfermedad para ingresar de la manera más segura al quirófano. ¿Cómo? Nuestros médicos hacen consulta, preguntan si tienen síntomas, hacen examen físico general y hacen exámenes de sangre. Todo eso sale normal, el paciente está perfecto y podemos pasar a cirugía. Pero entonces, lo que les quiero decir con esto es que necesitamos primero comprobar que la mascota esté estable y bien para pasar a un procedimiento electivo. ¿Qué quiero decir procedimiento electivo? Es un procedimiento que se puede hacer o se quiere hacer, se desea hacer, pero no es imprescindible hacerlo en el momento, como si fuera una cirugía de emergencia. Como por ejemplo un perrito que venga con una torsión gástrica o así, que eso hay que pasarlo sí o sí, esté como esté la mascota. Eso es otra cosa. Esto estamos hablando de castraciones, que son procedimientos electivos. Entonces, el mensaje que quiero darles a ustedes es que asesoremos bien a nuestros clientes. Un perro con gónadas, ¿qué quiere decir gónadas? Testículos y ovarios. No debe salir de una sede de grupo PETSMAS sin una recomendación de castración. Y no solamente es hacer el trabajo a medias, decir, le recomiendo que lo castre, sí, bueno, hasta luego. No, necesitamos asesorar a la persona, hacerle saber que la castración es algo beneficioso para la salud de su mascota, explicarle las razones por qué, desmentir los mitos o excusas que tengan para no hacer el procedimiento y debemos agendar la cita, confirmar la cita y concretar la venta. ¿Por qué? Porque si hacemos las cosas a medias y decimos, ya yo le recomendé, no lo vendimos bien, no le vendimos bien al cliente la idea, no le asesoramos bien, no le explicamos por qué es la castración tan importante, imprescindible para la buena salud de la mascota. Prevenimos un montón de enfermedades, el perro vive más, tenemos un montón de beneficios y un montón de mitos que no son ciertos y los riesgos son muy bajos, casi nulos, de la manera que lo hacemos acá en Grupo PetsMás. Entonces, no hay razón por la cual
no vendamos esto porque si ustedes lo ven con todo esto que les acabo de contar, es una decisión bastante fácil. Es simplemente cuestión de que nosotros asesoremos y se lo hagamos ver a los clientes. Sepamos no solamente vender la castración, sino crear la conciencia a los propietarios de que esto es una recomendación que estamos dando, no solamente porque nos da la gana, sino porque nos interesa y nos preocupa la salud de su mascota. Eso era lo que quería contarles el día de hoy. Vamos a ir sacando videos para argumentos de venta y para que ustedes sepan cómo vender y cómo asesorar adecuadamente a los propietarios para aumentar el ticket, aumentar las ventas. Esto lo hacemos en forma de estos videos para que sean repetibles y sean fácilmente diseminables, porque también son muchas sedes y muchas personas y a veces cuesta, especialmente mientras están trabajando, de agarrarlo, sacar el rato para que explicarles cómo vender un procedimiento de estos y además hacerlo de uno en uno consume muchísimo tiempo. Entonces vamos a estarlos haciendo con este formato. Muchísimas gracias por su atención y que pasen buenas tardes.